¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo resumen semanal con la actualidad de la Unión Deportiva Almería. Bueno, esta sí es la semana definitiva, jornada 42, eso es lo que nos depara el calendario. El próximo domingo a las 8 de la tarde la Unión Deportiva Almería se enfrentará al Club Deportivo Leganés en esta segunda y última oportunidad para lograr un ascenso matemático que se nos escapó la semana pasada. La semana ha arrancado con una decepción que suponía el tener toda la fiesta preparada y todo el ánimo para disfrutar en casa ante casi 15.000 espectadores que había en el estadio. Finalmente el empate a 1 ante el Alcorcón nos dejó a todos algo frustrados, bastante decepcionados, con sensación de derrota, de pesar y de haber perdido la única oportunidad, pero evidentemente eso no es así. De hecho, la situación, más allá del matiz importante que supone el hecho de jugar en casa a hacerlo fuera, a nivel de resultados estamos en la misma tesitura. La semana pasada una victoria colocaba al Almería en primera división, esta semana una victoria del Almería coloca al equipo en primera división. Vamos a repasar, aunque sea de forma muy somera, lo que ocurrió la semana pasada, sobre todo porque hay cosas que hay que corregir, sobre todo desde el punto de vista futbolístico, desde el punto de vista del equipo, porque hubo dos vertientes, ¿no? La parcela extradeportiva, la parcela fuera del rectángulo de juego, donde yo creo que la semana pasada no solo es que fuera buena, alguien dirá que impecable, bueno, desde luego era lo que correspondía. Fuera del vestuario, fuera del equipo, fuera del trabajo semanal, era difícil abstraerse de esos preparativos y de esa euforia que había alrededor del equipo, e incluso pues el ayuntamiento, como ya sabéis, pues preparó todo para, además del club evidentemente, para que se pudiera disfrutar de esa fiesta. No fue así, y no lo fue porque el equipo no funcionó, el equipo no estuvo a la altura, el equipo tuvo problemas desde el primer minuto de juego y desde la perspectiva que da un poco el tiempo y que en este caso confirma un poco la visión inicial. Creo que el equipo pecó de confianza, aunque sea un pecado que probablemente no esté vinculado a este Almería por las propias características, pero hay bastantes pequeños detalles que hacen pensar que al equipo pues no... Mentalmente sobre todo, probablemente sea una cuestión más mental, no se le preparó adecuadamente, pero bueno, son cosas que pueden ocurrir. Recordamos que en 2007 el Almería preparó una fiesta en Lorca con 6.000 aficionados que se desplazaron al Artés Carrasco en un domingo por la mañana y se volvieron a casa, pues eso, igual con una sensación parecida. La diferencia es que era fuera de casa y que la semana siguiente contra la Ponferradina en el Mediterráneo sí que se cambió ese guión. Bueno, pues estamos en una tesitura parecida. Ahora estamos con todo eso, porque veis aquí que tenemos un fotograma del estadio como estaba, completamente lleno, ya lo veis, con ese mosaico, los videomarcadores con el himno. He querido recuperar ese momento del himno del pasado fin de semana, porque creo que fue el momento más emotivo que hemos vivido hasta el instante actual dentro de la Unión Deportiva Almería, con ese himno cantado a capela por todo el estadio. Así que para arrancar bien y arrancar con motivación, alguien se emocionará probablemente, vamos a recordar ese instante, esos 2 minutos del pasado fin de semana, del pasado sábado, con ese vídeo, con ese himno, con esa salida de los futbolistas y con ese juego con la grada completamente llena y abarrotada en el Estadio de los Juegos.
Se nos ponen los pelos de punta todavía, ¿eh? Lo reconozco, me ocurre a mí y imagino que me ocurrirá a todos vosotros. Bueno, yo creo que ha sido esta la mejor interpretación del himno, la mejor simbiosis que ha habido entre un estadio totalmente lleno, las cifras creo que eran 14.759, hablo de memoria, pero es la cifra que he repetido toda la semana y que ya tengo grabada, igual estoy equivocado desde el primer momento, hay alguna cifra que baila, pero creo que era esa, ¿no? De 14.759. Digo que ha sido la mejor interpretación del himno y ha sido ese momento en el que se ha comprobado que de forma natural el cántico en la grada se ha hecho de forma espontánea y era como iba a funcionar. Cualquier otro dispositivo preparado iba a ser un artificio e iba a impedir que fuese natural. De este encuentro no... además de que no me apetece, creo que tampoco es necesario, ¿no?, hacer muchas más reflexiones porque ya hemos tenido tiempo suficiente y por supuesto el domingo fue un día muy caliente alrededor del partido y de redes sociales, pero sí me quiero quedar con alguna que otra reflexión. La primera de ellas es que la decepción está ahí, todos nos quedamos, yo incluido, me quedé con esa sensación de vacío el sábado que incluso me llegó a arrastrar a parte del domingo, pero la situación es, a nivel deportivo, es igual. La semana pasada frente al Alcorcón como esta frente al Leganés hay una notable diferencia, que es el hecho de jugar como local ante el Alcorcón con todo a tu favor y el hacerlo fuera de casa con no todo a tu favor, eso es evidente, pero a nivel deportivo se trata de un partido ligado a una victoria, ligado a un ascenso, exactamente igual, no hay ninguna otra combinación que ahora obligue más a la Almería, puesto que las cuentas siguen siendo exactamente las mismas, ganas y no miras a nadie, unas cuentas que sí obligan a otros equipos, al Eibar junto a la Almería no, porque son los dos equipos que encabezan la clasificación, pero sí al Valladolid, que necesita una combinación de tropiezos, o un tropiezo de cualquiera de los dos, además de ganar su partido para recuperar el terreno perdido. Vinculado al partido también, el asunto fuera del césped. La semana fue muy intensa, pero me parece que era lo lógico que fuese intensa, por parte del club, por parte de la municipalidad, del ayuntamiento, por parte de la afición, por parte de los medios, por parte de cada uno de vosotros. Yo creo que era normal, era obligado también que esa euforia no se contuviera porque era casi contra natura. Y aunque luego, pues todos, yo incluido, hemos hecho un análisis y hemos llegado a pensar o a plantearnos, o incluso a tener un conflicto casi interno, ¿no?, de ver si habíamos hecho o no las cosas de forma correcta, la conclusión final es que creo que sí. ¿Se podía haber sido más prudente? Pues sí, pero igual el momento no era para ello. Pero es verdad que lo que ha ocurrido fuera del césped, que era obligado, en el césped, en el equipo, en la plantilla, ha tenido pues no el mejor de los reflejos. Yo creo que el equipo, es verdad que es muy fácil hablar a posteriori, pero claro, es que es la única reflexión que se puede hacer. Cuando vimos el partido, vimos que el equipo no había entrado del todo bien y luego incluso los jugadores y el técnico lo han reconocido durante la semana, sobre todo en esta rueda previa al partido de Leganés. El equipo no estuvo bien, los primeros 5 minutos jugando en tu propia área con un par de saques de esquina del contrario cuando te estás jugando lo que te estás jugando, ya es un reflejo de que hay algún pequeño matiz que igual no estaba, no sé si decir del todo controlado, pero que no se aplicó de forma correcta. Una primera parte donde no se tira a puerta no es el mejor saldo, por mucho que pudiera llegar a ser un plan de partido, y luego tener que remontar un 0-1 refleja la capacidad del equipo de no venirse abajo, de ser un conjunto fuerte, incluso mentalmente, pero que tuvo ese pecado de no ser dominador desde que arrancó el choque. Luego hay otra vertiente ligada al partido que tiene que ver con el contrario. Ha habido muchas críticas esta semana al Alcorcón y ahora no las voy a recuperar, ni tampoco voy a extenderme más allá de eso. Pero hay muchos elementos muchas cosas en el fútbol de las que se hablan con mucha soltura, con mucha ligereza, sin saber realmente y simplemente dejándote llevar. Hablo de la parte del aficionado, ojo, e incluso también de algunos periodistas, ¿no? Dejándote llevar por el impulso, por la adrenalina e incluso por el estado de ánimo, ¿no?, que tengas, y que en este caso el pasado fin de semana no fue del todo bueno. Para empezar, a mí me parece que al Alcorcón no se le puede criticar en demasiadas cosas, porque
lo que no podíamos esperar, y creo que eso es bueno y se ha aprendido para esta semana, ahora lo comentamos, es que el Alcorcón nos regalara, que el rival de turno, en este caso el Alcorcón, nos regalara nada. Cierto es que las pérdidas de tiempo, pues bueno, igual sobraban. Con el tiempo es verdad que he matizado mi opinión inicial, que perfectamente conocéis, porque así la puse en Twitter el mismo domingo, todavía con el vacío interior, ¿no?, que tenía. Las pérdidas de tiempo probablemente no sean demasiado justificadas. Incluso la celebración del gol de Zarfino tampoco puedan ser demasiado justificadas. Incluso algún gesto desde el banquillo del Alcorcón probablemente tampoco sea demasiado justificado. Habéis leído estos días, y lo he comentado también en la radio, una defensa que he hecho en conciencia cerca de la persona, intentando ser lo más objetivo posible, pero valorando lo que había detrás, porque he podido hablar con ella tanto antes como después, y creo que a estas alturas de la semana todavía se siguen siendo bastante injusto con Francisco Fernández, con Fran Fernández, el técnico del Alcorcón. No voy a hacer ahora ninguna apología en defensa del técnico, porque creo que no es necesario, de verdad, y tampoco viene a cuento ahora, que estamos pendientes de otras cosas, pero sé que es difícil por parte del aficionado quitar de la opinión elementos que le han hecho daño, y lo ha visto este sábado, y probablemente tenga la sensación de que emborronan otras cosas, pero os soy absolutamente sincero. Sabéis que os soy sincero, y cuando tengo una información os la doy, cuando tengo una opinión os la doy, cuando no tengo opinión, cuando no tengo información también os lo reconozco, y cuando es una cuestión pasional también os lo digo. Sabéis que soy absolutamente sincero y intento ser lo más transparente posible con vosotros. Os puedo asegurar que Fran Fernández, el técnico de la Unión Deportiva Almería, pasó una semana muy difícil antes del partido, pasó un día durante el partido muy complicado, y ha pasado una semana que difícilmente podéis llegar a alcanzar el nivel de casi angustia que ha tenido. Perfectamente estáis en vuestro derecho de pensar y de decir que podía haber actuado de otra manera, pero el problema no es que él actuara bien o mal, él actuó en consecuencia con su trabajo. Hay algunas cosas que probablemente se podían haber corregido, es correcto, pero todas las actuaciones, todas las cosas que se hubieran hecho en la situación de Fran Fernández hubieran sido criticadas. Es verdad que a la Almería le hubiera venido mejor que hubiera salido con juveniles y que hubiera dirigido al equipo de otra manera en cuanto a, oye, no os perdéis el tiempo, no busquéis esas cosas. Bueno, pues igual sí, no os lo voy a negar. Pero entonces probablemente la imagen a nivel de su imagen exterior, su imagen con el fútbol, porque estamos hablando de que es un profesional, de que todos al final somos profesionales en lo que nos toca, hubiera salido dañada. Ponía un ejemplo el otro día de Marcelino con lo que hizo el día que estuvo con su equipo, con el Valencia, ¿no? Valencia. En Gijón, y aquello que ocurrió, y luego las palabras de su esposa, y comentaba que ese técnico ha quedado marcado, y decíais alguno de vosotros, ya, fíjate, sigue teniendo equipos, ya, pero en el mismo momento en el que solo uno de vosotros ha recordado esa circunstancia, ya le ha dejado permanentemente marcado al técnico. Si todos dijerais, oye, ¿qué pasó? No recuerdo, pero no es así. Ya todo el mundo se acuerda de lo que pasó con Marcelino García Toral y con Gijón. Eso le va a perseguir de por vida. Que luego le afecta en contratos mejores o peores, pues probablemente no. O igual sí, no lo sabemos. Pero todos vosotros ya lo vais a recordar, y todo el mundo del fútbol lo va a recordar. Si Fran Fernández hubiera actuado de otra manera, probablemente en algún momento todo el mundo del fútbol lo hubiera recordado. En este caso, creéis que actuó mal, pero actuó en consecuencia con su trabajo profesional. Insisto, algunos matices probablemente hubieran sido corregibles por parte de gente que no era Fran Fernández, a la que supuestamente él debería haber controlado. Pues sí, es verdad. Pero bueno, ocurrió tal y como ocurrió. No quería haberme extendido excesivamente, y aunque hayan sido 3 o 4 minutos, pero quería haberlo hecho un poquito más sencillo, porque no pretendía darle más trascendencia al asunto.
Dicho lo cual, hay un aprendizaje que es: el Almería este domingo tiene que ser el Almería, no puede ser un sucedáneo del Almería, tiene que ser un equipo que saca el terreno de juego como lo ha hecho en todos y cada uno de los encuentros anteriores. Lecturas del pasado fin de semana positivas: está en la capacidad de reacción que tuvo el equipo después de un golpe tremendo y de que Fernando Martínez consiguiera tapar lo que hubiera sido un 0-2 dramático. El equipo rojiblanco siguió, consiguió el empate a 1 e incluso estuvo a punto de colocar el 1-1 en el marcador. Eso es una lectura positiva para repetir, para aplicar la constancia, el nivel competitivo recuperado, aunque fuese tarde. Una lección que una lección que debe aprender, que tiene que aprender, que creo que ha aprendido y que no la implementó el pasado fin de semana, pues que ese nivel competitivo no estuviera desde el principio. Arrancar bien y sobre todo pensar que el rival va a ponerte las mayores dificultades y que va a ser un partido, independientemente de la clasificación, pues como si se disputara la jornada 25, en la jornada 7 o en la jornada 32, cuando todo el mundo tiene todavía cosas en juego. No pensemos que nos van a regalar el ascenso, que nos van a regalar el partido. Ascender a primera división es enormemente complicado. Hemos pasado por nuestras carnes por 2 playoffs muy dramáticos y ahora estamos en una situación que parece que es el fin del mundo, cuando somos uno de los 2 equipos privilegiados de depender solo de ellos mismos. Y creo que todo eso al final se ha ido consiguiendo en el trabajo semanal. Confío, porque en realidad no lo hemos visto por esas sesiones a puerta cerrada, pero que la calle también ha ido evolucionando. La decepción del pasado sábado, la frustración absoluta del domingo, ha ido pasando poco a poco a un estado ahora de ilusión, de fe, de confianza, de nerviosismo, de expectación y a la vez también de temor, pero es inherente. El sábado no teníamos ningún temor y ese fue nuestro problema. El sábado pensábamos que estaba todo hecho y no había por qué preocuparse de nada absolutamente. Esta semana sí sabemos que hay que preocuparse y esa precaución será la que probablemente ayude al equipo y a la afición a digerir de una manera bastante más adecuada los 90 minutos que nos quedan por delante. Deportivamente, el equipo sabemos que tiene solo las bajas de Iván Martos y de Juanjo Nieto, el resto de futbolistas está disponible. Sadik Umar obviamente no se ha ido con su selección a Nigeria, está con el Almería. Y bueno, solo queda saber cuál va a ser el 11 que presente el técnico. Decía Rubi tras el partido con esa todavía con ese mal cuerpo, ¿no? de haber perdido una gran oportunidad, que esta semana iba a ver con los jugadores quién estaba mejor y que si tenía que hacer cambios lo haría y que buscaría al futbolista que estuviera mejor preparado. En realidad eso lo hace todas las semanas. Lo que pasa es que es verdad que el sábado, cuando lo escuchábamos, más nos sonaba a fulanito no ha estado bien, pues si no ha estado bien, la semana que viene lo cambio y hago una revolución en el equipo. Bueno, eso era lo que todos interpretamos el sábado, pero luego vamos a ir viendo cómo el próximo domingo sí habrá algún reto, que hay futbolistas que probablemente vuelvan al equipo no solo por la capacidad futbolística, sino por la experiencia o el control que pueden tener. Jugadores como Portillo, veremos si está o no Ramazani, si está recuperado ya definitivamente, aunque jugó el otro día titular, pero le vimos, que tenía un rendimiento dudoso, vamos a decir así. Pero es que si te pones a analizar, te sale un once bastante parecido a este que te voy a contar y que pues no sé si seguramente será el 11 de salida, pero desde luego se le va a parecer bastante, ¿no? Con Fernando en la portería, evidentemente, con Pozo y con Akiem en los laterales, con Babic y Rodrigo Eli en la posición de centrales, con César de la Hoz indudablemente, Samu Costa y Robertone considero que van a seguir, puesto que siguen siendo piezas angulares importantes, aunque alguien apostaría por Arnau Puigmal y me parecería también una buena alternativa, pero no sé por qué futbolista sacar del 11, igual Robertone, más que Samu, que da un poco más de físico, pues igual pudiera ser un relevo. Portillo por Lazo creo que es bastante evidente, con Sadik en punta y por la banda derecha, si no está Largi Ramazani, igual Arvin Apia tiene alguna opción, porque ya hacer otro tipo de combinaciones como Curro podría ser, o Juan Villar, colocarle ahí, pero ya serían otra serie de revoluciones un poquito más drásticas e igual pues no son del todo reales. Pero es verdad que esta semana, este partido, hay futbolistas que durante los 90 minutos pueden tener sus oportunidades, incluso nos puede sorprender por el hecho de que sean jugadores que han tenido minutos residuales. He dicho antes el nombre de Juan Villar. Igual no lo vemos en el 11 inicial, pero el perfil de Juan Villar, hay otros. El perfil de Juan Villar sí que puede ser un jugador muy válido para administrar, para manejar un partido en una segunda parte, siempre evidentemente de cara, ¿no? E incluso si no es de cara, pues para ofrecer sus capacidades tanto
experimentales, es decir, de experiencia como futbolísticas, porque es un jugador curtido, un jugador que debe saber que ya ha subido y ha sido campeón de segunda división con el Club Atlético Osasuna y que puede ser válido, pero llegado el momento. Bueno, todo eso en la parte deportiva. Veremos la convocatoria, bueno, mañana entrenamiento, después viaje, partido el domingo, 8 de la tarde. Veremos en la parte deportiva. Y luego está la parte de los aficionados. Bueno, desde luego esta semana se ha vuelto a poner de manifiesto, igual que la semana pasada, que la afición del equipo rojiblanco, más allá de los que evidentemente pues ahora se unen al proyecto del equipo por estar en puertas, pero al final eso nos ha ocurrido a todos, como decíamos la semana pasada, y me parece espectacular la demanda que ha habido de entradas. El Leganés, como sabéis, ha entregado 1000 al club, 500 a la Federación de Peñas, otras 500 que se han vendido en la sede del club, en poco más de media hora, casi una hora, se han vendido todas, se ha gestionado bastante mejor, no ha sido venta online, eso evidentemente ha impedido que los aficionados de fuera de Almería, de la capital, pudieran acudir a una cola que arrancaba prácticamente a las 10 de la noche del día anterior, del lunes, camino de que el martes comenzaba esa venta de entradas, y... No, perdón, del miércoles. El miércoles empezó la venta de entradas, porque el lunes no teníamos información y el martes durante la tarde fue cuando se hizo público ese comunicado. Decía, el martes empezó la cola a las 10 y en un ratito nada más se agotaron. Se entregaron tickets a los que estaban en la puerta para solo podían acudir abonados, un abono, una entrada, máximo una persona, 4 abonos, por tanto 4 entradas máximo por persona, y cuando se agotaron los 500 tickets en el exterior, pues el 501, 502 y a partir de ahí evidentemente se marcharon con tristeza, pero bueno, en algún momento tiene que estar ese instante, esa línea en el que hay un aficionado que se queda dentro y un aficionado que finalmente se queda sin localidad, pero se gestionó bastante rápidamente y bastante bien. A esas 1000 que se vendieron de inmediato, 500 se vendieron y las otras también, pero a través de la Federación de Peñas, se sumaron 300 que aficionados de la Almería pudieron comprar a través de la página web del Leganés, tanto en el sector de Fondo Sur como en las zonas aledañas. En la misma tarde del miércoles ya se colgó el cartel de 9 billetes en Leganés, aforo para 12.500, 12.700 espectadores tiene el campo, y a partir de ese momento se abrió la vía extraoficial. Desde la tarde del mismo miércoles empezaron a aparecer en redes sociales bolígrafos y bocatas de calamares, que tenían como regalo entradas para el partido del Almería. No he visto, es verdad, que a diferencia de la semana pasada, en casa, precios muy desorbitados. Aquí llegamos a contar que había hasta 3.500 euros, habíamos visto por una entrada de fondo en el Almería Alcorcón. Esta semana yo lo más caro que he visto han sido 350. Igual hay más caras y no las he visto yo, pero bueno, rondaban un poco esas cantidades. Ha habido bastantes, por lo que he podido ver y por lo que me han podido contar la gente que ha hecho gestiones, y más allá de algún pícaro que ha intentado estafar, porque en el momento en que cerraba la operación de compra-venta de esos bolígrafos, cuando quedaban para que les entregara los bolígrafos y el regalo de la entrada o el carnet de abonado, pues desaparecía de la conversación, con lo cual da la sensación de que lo que pretendía era una estafa, ¿no? Pero más allá de eso, que creo que la mayoría, espero que todos hayáis sido lo suficientemente prudentes, ha habido bastante hermandad y facilidad entre los aficionados del Leganés, que se han encontrado esta posibilidad de vender sus entradas o sus abonos, puesto que ya la campaña ha acabado, ya no les preocupa demasiado la devolución del carnet, porque ya no va a haber más partidos para utilizarlo, y ha habido, insisto, bastante hermandad en ese sentido, y es ahí donde se calcula que la cantidad de aficionados que estén en el estadio de Butarque ronde entre los 3 y 4.000 espectadores. Veremos si es una cifra muy optimista o es real, pero es lo que se calcula, teniendo en cuenta que hay 1.300 ya que van a salir en los 17 autobuses pagados por el Almería, que eso es otro gesto, lo decía el lunes y el martes, era obligatorio que el Almería sufragara esos gastos del autobús, así lo ha hecho, es que era absolutamente obligatorio. Recordemos que ha sido costeado por el Almería, por el Ayuntamiento, y que luego eso han sido 16, 8 autobuses por el Almería, 8 autobuses por el Ayuntamiento, y luego ha habido un 17º autobús, uno que ha sido pagado por Onofre Díaz, el responsable, el propietario y gerente de Ferretería Dial, para completar esos 17. A eso se le suma un autobús que de forma particular, un grupo de aficionados encabezado por Carlos Jiménez, que ha sido quien ha realizado esa gestión, ha montado un autobús al precio de 45 euros cada aficionado, y además lo que pensaba que iba a costar de llenar se ha encontrado con una lista de espera de casi 50 personas, de lista de espera, que están aguardando a que antes del domingo a las 8 de la mañana se pueda producir alguna baja. El desplazamiento va a ser espectacular, los autobuses del club, digamos,
los oficiales, ¿no?, los que paga el club y el ayuntamiento, saldrán a las 7 de la mañana del parking de preferencia. De ese mismo lugar, pero una hora más tarde, a las 8, saldrá ese otro autobús, digamos, privado, para evitar en la logística que alguien pueda confundirse y se vaya al autobús que no es, y bueno, hay un pequeño, para tener un poquito más de control. Y luego ya cuando la afición llegue a Leganés, pues está citados, o se ha hecho un llamamiento para que a las 3 de la tarde estén en la Plaza Mayor de Leganés, donde de forma espontánea se va a montar una especie de fan zone sin mayor infraestructura que los propios locales de restauración que pueda haber en ese lugar. Y más tarde habrá una marcha de 30 minutos hasta el estadio de Butarque, y ahí la recepción a eso de las 6, cuando llegue el equipo, 6:15, y a partir de ahí pues a meterse dentro del estadio a disfrutar de una tarde-noche que esperemos que sea espectacular. Será una tarde muy bonita en lo radiofónico, porque evidentemente todo el mundo, incluso los propios jugadores en el banquillo, los técnicos, aunque cada uno establecerá su dispositivo y su protocolo para estar más o menos pendientes, pero estarán atentos a todo lo que ocurra en Santo Domingo con ese Alcorcón Eibar, donde lo mejor es que el Eibar gane ese partido lo más rápidamente posible, lo más claro posible, o si no es así, que el Alcorcón desde el principio le casque un 4-0 y también haga ese resultado de derrota del Eibar claro. Pero lo que nos interesa es que haya mucha claridad en ese partido, que lo que sea, pero sea bastante claro, y que haya holgura en el marcador, porque eso permitirá que en el estadio de Butarque el Almería pueda estar gestionando no solo la victoria, sino que también pueda estar pensando en un empate. Y luego habrá otro resultado, el del partido entre el Valladolid y el Huesca, que bueno, también afecta porque al final es el tercer clasificado. Todo lo que sea que el Valladolid no gane su partido, un empate o una derrota del Real Valladolid, repito, todo lo que sea que el Valladolid no gane su partido, hará válido cualquier resultado, puesto que si el Valladolid pierde, obviamente el Almería le da igual ganar, perder o empatar. Si el Valladolid empata, estaría con 79, y por tanto la Almería también le daría igual el resultado que ocurriera en su partido, puesto que con 80 ya siempre estaría por encima, y es en el momento en el que el Valladolid vaya por delante en el marcador, es el momento en el que el Valladolid alcance los 81 puntos, cuando ya empezaremos a mirar lo que pase en Santo Domingo. Si el Real Valladolid gana su partido y el Eibar también holgadamente va venciendo o perdiendo su compromiso, el Almería también le valdría ese punto, puesto que en el enfrentamiento directo Almería-Valladolid, el Almería estaría por encima. Tenemos que evitar el triple empate, como os contaba antes y como perfectamente sabéis. Bueno, pues lo dejamos aquí, con esa imagen del Estadio de los Juegos engalanado con el mosaico, con el himno que antes escuchábamos, con la ilusión de esos aficionados que van a viajar, con los que se van a quedar en Almería, los que van a sufrir por la radio, los que van a sufrir por televisión, los que incluso me han dicho que van a dar un paseo de 8 a 10 de la noche para enterarse cuando acabe todo y por lo menos sufrir lo menos posible. Bueno, habrá de todo, pero al final esperemos que la noche del domingo sea ya la del punto y final de una temporada 21-22 que ha sido larga, que ha sido muy intensa, que ha sido mucho más optimista en todos los sentidos que las dos anteriores, y que ojalá que terminemos con ese ascenso del equipo. Recordad que desde las 7 estaremos en el 102.2 de la FM, en onda0.es/Almería y en la aplicación de Onda Cero para dispositivos, contando todo lo que ocurra en ese estadio y evidentemente pendientes de tanto Santo Domingo como de Zorrilla, a ver qué hacen en ambos estadios. Y nada, a partir de aquí, la pauta de que cada viernes tendremos vídeo, igual la semana que viene la modificamos, bueno, la vamos a modificar en cualquiera de los sentidos, porque si es para bien es para bien, si no es para bien, el playoff arranca ya el miércoles jueves, así que tendremos vídeo en unos pocos días antes del viernes, y ya seguiremos en contacto y seguiremos evidentemente disfrutando con toda la pasión que nos está generando este Almería. Domingo a las 7 y el lunes, ya sabéis, como todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 4 en Onda Cero. Cuidaros mucho, buen viaje a los que vayan a Leganés, a los que se queden en Almería, que sufran lo menos posible. Adiós.